Listo, yo ahí les envié entonces al WhatsApp, ya saben que abren el archivo, deberían estar viendo ya la información, la acabo de proyectar en pantalla para que lo desarrollemos. Listo, entonces la intención es esa, vamos a leer, ustedes van a desarrollar el ejercicio, van a hacer la medición inicial para que lo comparemos y miremos cómo nos queda. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, tenemos unos minuticos. Vamos a dar para esto, yo creería que 5 minutos. Bueno, demos unos 7 minutos para desarrollar la medición inicial. Pregunto, ¿pudieron ya abrir el archivo? Yo sí, profe. Listo, las demás. Sí, profe, ya lo descargué. Ah, bueno, listo. La idea es que lo descarguen y puedan abrir el documento y la idea es que vayamos desarrollando el ejercicio. Si tienen WhatsApp, el web, pues ahí les queda más fácil descargarlo y abrirlo de una vez en el computador. Y si no, entonces del celular, pienso yo que lo pueden descargar y se lo pueden enviar ustedes mismas a sus correos y abrirlo ahí en el computador. También les sirve. Listo, ya saben. 6 minuticos para que desarrollemos medición inicial. Esto de las normas internacionales lo aprendemos más fácil así, haciendo los ejercicios. Entonces, por eso les traje este tallercito para que lo podamos ir haciendo y ustedes puedan ver qué aprendieron el día de ayer, porque el día de ayer pues les expliqué el tema, pero pues ustedes no tuvieron como la oportunidad de ir desarrollando las operaciones, de ir colocando todos los datos. Les envié ayer al grupo de WhatsApp, también les envié los archivos que vimos durante la clase para que ustedes los puedan utilizar. Listo, entonces, para que puedan ir mirando también ese archivo y puedan ir comparando frente a la información.
Profe, Dígame. qué pena. Una preguntita. Sí, Las comisiones irían en el cuadrito al igual que en que los honorarios, ¿cierto? sí, O eso. señora. Sí, también debe colocarle un ítem que se llame comisiones y otro partecito que se llame honorarios. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Ángela Vanessa, ¿cómo vamos con el ejercicio? Bien, profe, lo estoy haciendo desde el celular y no es tan fácil. Ah, no, desde el celular sí es más dispendioso, porque uno no está enseñado a estar ingresando los valores ahí en las celdas desde el celular. Entonces sí, en el celular sí es un poco más complejo. Ángela Vanessa, ¿no está ahí cerca de pronto a algún computador o algo, no? No, profe, apenas voy de salida para la casa, entonces mientras tanto me toca en el celular. Ah, bueno. Ah, no, listo. Claudia, ¿cómo vamos con el ejercicio? ¿Cierto? Bien, profe, aquí estoy mirando. Sí, bueno. Apenas le dé el valor del bien, me dice cuánto le da para que lo desarrollemos acá. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchas gracias.
Profe, pues a mí me da 336.630.000, pero no sé si estará bien. Listo, entonces vamos a verificar cómo se realiza. Listo, entonces vamos a realizar todos los pasos. Ustedes me van a decir a mí de qué manera lo desarrollamos. Listo, entonces vamos a empezar acá con el paso 1. Entonces, el paso 1. Listo, el paso 1, entonces va a ser la medición inicial. El reconocimiento. Listo, Claudia. Entonces, lo primero que vamos a leer, entonces, dice acá que el 2 de enero del 2020 adquirimos una edificación con el propósito de ser arrendado en la modalidad de arrendamiento operativo. ¿Cierto? Cuando decimos que una edificación para ser arrendado, entonces estamos hablando de propiedades de ¿qué? De inversión, De profe. inversión. Eso, propiedades de inversión. ¿Por qué? Porque porque la destinación del bien, pues es la de alquilarlo y obtener, pues, arrendamientos del mismo. Entonces, listo, una propiedad de inversión. Entonces, vamos a registrar la propiedad de inversión y tenemos unos datos. Tiene que se adquiere por un valor de 300 millones de pesos, se pagaron comisiones por la operación que ascendieron a 15 millones, honorarios a persona jurídica por un valor de 15 millones, se pagaron gastos notariales por tanto, se paga el 1.67% del valor del bien por concepto de aporte a la Oficina de Instrumentos Públicos por el registro de la escritura. Entonces, cuéntenme qué tengo que hacer para saber ese valor inicial. ¿Qué hago ahí en el Excel? Hagan de cuenta que yo no sé nada de contabilidad que ustedes me van a explicar a mí. Entonces, ¿qué pongo ahí en el Excel? Profe, Para coloca sacar, el precio de compra. Listo, entonces vamos a poner el precio de compra. Pongámosle aquí conceptos, ¿cierto? Como un titulito al cuadro. Concepto y pongámosle aquí valor. Listo, entonces acá sería el precio de compra del bien, ¿cierto? ¿Cuánto es el precio de compra? 300 millones. Listo, 300 millones. Esto acá, número. Listo. Listo, ¿qué más le agrego entonces ahí? las comisiones, profe. Comisiones. Listo, ¿qué valor le pongo ahí de comisiones? Los 15 millones. 15 millones. Listo, 15 millones. Entonces, miren, ya hemos puesto estos 300, ¿sí? Del enunciado, estos 300 millones, que era el valor del bien, comisiones de 15 millones. Listo, ¿qué más le agrego? Los honorarios. 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 ¿Y cuántos son los honorarios? También 15 millones. Listo, entonces miren que por honorarios, que dice acá, honorarios a persona jurídica por valor de 15 millones. Listo, ¿qué más le tengo que incluir? Los gastos notariales. Gastos notariales. ¿Y cuántos son los gastos notariales? 1.620.000. 1.620.000. Listo, ¿agrego algo más? Profe, pues yo agregué lo que dice del 1.667% Sí, del valor del bien para, sacarle esa operación, pues yo lo multipliqué los 300 millones por el 1.67% y me dio un valor de 5.010.000. listo. Entonces, vamos a colocar, eso sería como unos gastos de registro, ¿cierto? Gastos de
registro. Entonces tenemos que eso, ampliemos esto acá un poquito, es el 1.67%. Listo, entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces, así como usted nos acaba de mencionar. ¿Y eso cuánto le dio? 5.010.000. Listo. Listo, perfecto, mire. Gastos de registro, 5.010.000 y se calcula, así como dice. Mire que acá nos están mencionando que se paga el 1.67% del valor del bien por concepto de aporte a la Oficina de Instrumentos Públicos por el registro de la escritura. Entonces, ese 1.67 dice acá que es del valor del bien. ¿Y pues cuánto vale el bien? 300 millones. Entonces, le aplicamos a los 300 millones el 1.67%. Miren acá, 300 millones por 1.67 y nos da 5.010.000 pesitos. Listo, ¿tengo que incluir algo más o ya están todos los conceptos ahí? No, profe, pues nada más. Ahí no dice nada más. Listo. Entonces vamos a colocar aquí total costo de la propiedad de inversión. Propiedad. Acá como en negrita. Eso. Y simplemente hacemos la sumita. Y entonces nos dio 336.630.000 pesos. Listo, entonces recuerden que esto siempre pónganlo bien organizado, pónganlo centrado, pónganle a esto, denle forma de cuadrito, que siempre se les vea bien organizada toda la información que ustedes reflejen. Listo. Entonces, 336.630.000 pesos. ¿Qué hago con esto? Con eso que acabé de calcular. Sigue el reconocimiento. Listo. Vamos a realizar el reconocimiento. Entonces vamos a colocar aquí débitos, débitos. Acá, créditos. Listo. Y acá, combinar y centrar. Quería calle o también lo pueden denominar cuentas. Listo. Entonces, este reconocimiento que tengo que poner allí, ¿qué cuentas? Propiedades de Bien, gracias, inversión, Mirce, ¿cómo está? edificaciones. Listo. Entonces, propiedades de inversión. La cuenta sería edificaciones. Listo. ¿Y qué subcuenta le tendría que poner? Los que están medidos al costo. Listo. Muy bien. ¿Y el valor lo pongo débito o lo pongo crédito? Débito, profe. Débito. Listo. ¿Y contrapartida? Mil y piola, Efectivos y menos equivalentes. el 30, de acá como en Listo. 5.000 y piola. Efectivo y equivalentes. Muy bien. Y lo colocamos pues por el mismo valor. Obviamente pues puede que sea un pasivo si de pronto no lo están pagando en ese instante, ¿cierto? Ya se mira pues qué otra cuenta se podría manejar, pero normalmente pues si uno está pagando todo, pues entonces irá contra el efectivo y equivalentes, o si se hizo mediante un crédito, entonces cuando nos desembolsan el crédito a nosotros, pues se le consigna a la entidad. Listo. Y nos falta el para registrar. Entonces, para registrar, adquisición,
de propiedad de inversión. Le colocamos acá edificio ubicado en Listo. Hemos hecho nuestro reconocimiento inicial de esta operación. Listo, pongámosle otro color acá. Listo. Ahí ya nos quedó nuestro primer asiento contable. ¿Hasta ahí cómo vamos? Pero también más Bien, profe, sencillito. está ahí bien. Listo, entonces Bien, profe. continuemos. Listo, muy bien. Hasta ahí vamos entonces claros y no hay ningún inconveniente hasta acá. Luego miren lo que dice. El 31 de diciembre del 2020, entonces se realiza una medición posterior al valor razonable. Entonces, como vamos a hacer esa medición posterior al valor razonable, entonces necesitamos una información. Entonces, ¿qué información necesitamos? Pues esta que dice aquí. Tiene un valor residual de 80 millones. Tiene una vida útil y esa vida útil es de 50 años. Vamos a utilizar el método de depreciación, que es el método de depreciación de línea recta. Y el valor que nos dieron del mercado al 31 de diciembre, pues es de 315 millones. Listo. Entonces, esta es la información que necesitamos para la medición posterior. Entonces, nos ubicamos un año después y entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a calcular allí? El valor razonable. Pues si quieres, sí, yo voy No, a hacer el valor no. razonable ya nos lo están dando aquí. mercancía. Ah, Entonces sí. yo le... Listo, entonces les recuerdo a ver qué es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer La es medición posterior. sí, en esa medición posterior, ¿qué tenemos que hacer para empezar con toda esa medición posterior? ¿O qué pasos seguirían ustedes? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la depreciación. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular depreciación. Para calcular depreciación, nosotros necesitamos conocer, entonces voy a colocarles acá, medición posterior, 2 puntos. Entonces, para hacer medición posterior, nosotros requerimos conocer, ¿cierto? Necesitamos. ¿Qué necesitamos? Pues conocer el valor en libros, ¿sí? Del bien. ¿Cuál es el valor en libros del bien? Pues en este momento, pues están 336.630.000, fue lo que acabamos de calcular. ¿Listo? Según la SNIF, entonces, ¿cómo se calcula el valor en libros? Se calcula así, el costo del bien, que en este caso es este de 336.330.000, y le restaremos todas las depreciaciones, y le restaremos también los deterioros acumulados. Para este caso, pues no tenemos depreciaciones todavía, ni deterioros, por lo tanto el valor en libros, pues es el mismo. Listo. Ahora sí, una vez que tenemos el valor en libros, entonces calculamos la depreciación. Colocamos acá, calculamos la depreciación del primer año. Recordemos que la depreciación, vamos a colocar acá la fórmula para la depreciación. ¿Listo? Vemos como la formulita de la depreciación. Cogemos el valor del bien, le restamos el valor residual y lo que nos dé lo dividimos entre la vida útil. ¿Listo? En este caso, pues lo vamos a calcular por un año. Listo, entonces vamos a calcular la depreciación. Entonces, depreciación del año 1.
este caso fue del 2020. Depreciación del año 1. Entonces, ¿cuál es el valor del bien? Entonces, esto es igual a, entonces, valor en libros, mírenlo acá. Menos, ¿cuánto es el valor residual? $80 millones. 80. ¿Y cuánto es la vida útil? 50 años. Entonces lo dividimos entre 50. ¿Listo? Entonces nos da 5.132.600 pesos. Ahora sí, ¿cómo harían ustedes el registro en la contabilidad de esa depreciación? Bueno, les voy a ir haciendo el cuadrito mientras que ustedes van pensando allí. Creando el cuadro. Voy a ir colocando aquí. Listo, ya puse cuentas, débitos y créditos. Díganme ustedes cómo hago ese registro. Propiedades de inversión, edificaciones, depreciación acumulada. Listo. Y propiedades de inversión, edificaciones y una subcuenta que se va a llamar depreciación acumulada. Listo. Esa depreciación la coloco de género débito o de género crédito. Crédito, profe. Listo. Género crédito. Listo. ¿Y cuál es la contrapartida? La depreciación. Gasto por Gasto de depreciación. depreciación. Eso, muy bien. Entonces, gasto por depreciación acumulada. ¿De qué? Pues de propiedades de inversión, de edificaciones. Y listo. De género, ¿qué lo pongo? De género Débito. débito. Muy bien. Entonces, acá les coloco esto aquí, ampliamos la celdita. Y no se les olvide describir la operación. Entonces vamos a colocar aquí para registrar depreciación acumulada de propiedades de inversión de edificación tal del o correspondiente al año tal. Listo. Esa información es importante. Entonces, acostúmbrense de una vez a ponerle la descripción a cada operación que ustedes realicen. Listo. Ya saben que muchos de los softwares pues, tienen limitadas los caracteres, entonces algo muy preciso, pero que permite identificar la información. Listo, entonces miren que ya hicimos depreciación acumulada. Ahora, ¿qué necesitamos averiguar? Entonces, siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso va a ser mirar si hay deterioro. Entonces, vamos
a verificar si hay deterioro. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer el valor en libros del bien. ¿Listo? ¿Cómo calculamos el valor en libros del bien? ¿Qué operación tenemos que hacer? Se toma el costo y se le resta la depreciación. Muy bien. Entonces, hacemos esa operación. Voy a colocarles este cuadrito. Ahí otra vez. Control C. Y lo voy a pegar acá. Al valor del bien le restamos todas las depreciaciones que tenga acumuladas y los deterioros que tenga acumulados. Entonces, ¿cuánto era el valor del bien? Entonces, recordemos que el valor del bien estaba en 336.630.000. ¿Qué depreciaciones tiene? Pues la única que tiene hasta el momento, que la acabamos de calcular, que es esta, 5.132.600 pesos. ¿Qué deterioros ha tenido? Pues hasta el momento, ninguno. Entonces, 0 pesos. Entonces, valor en libros. Entonces, el valor en libros es igual a el valor del bien menos las depreciaciones que tenga hasta el momento y menos los deterioros que tenga hasta ese momento. Listo, entonces acá tenemos el nuevo valor en libros. 331.497.400. Listo, ¿para qué hacemos esto? Pues para poderlo comparar. Entonces, luego comparamos este valor frente al valor razonable. ¿Y cuál es el valor razonable? El valor de mercado. Entonces vamos a colocar aquí valor en libros. ¿A qué es igual el valor en libros? Pues este lo acabamos de calcular. Aquí está. Y valor razonable. ¿A qué es igual? Entonces miremos el valor razonable. ¿Qué nos decía el enunciado del ejercicio? Que en cuánto estaba el valor razonable de ese bien. ¿Cuánto será? Entonces busquémoslo en el enunciado. A ver. Por acá dice, miren, el 31 de diciembre del 2020. Y por acá dice, el valor de mercado al 31 de diciembre del 2020 es de 315 millones. Entonces, esos 315 millones son el valor razonable. Entonces, valor razonable, 315 millones. 315 millones. Listo, el día de ayer en los apuntes mencionábamos que cuando algún valor es mayor que otro, entonces había deterioro. Entonces, ¿será que aquí se cumplirá esa condición de si hay o no hay deterioro? ¿Ustedes qué creen? No, profe, no hay deterioro. Pues, en este caso, entonces, ¿qué? Deterioro. Cuénteme por qué no hay deterioro. Porque el valor del libro es mayor que el valor razonable. Pues porque el valor en libros es mayor que el valor razonable. Listo, entonces les voy a abrir los apuntes de ayer. Vamos a ver dónde puse yo los apuntes del día de ayer. Por aquí, ya les voy a compartir en pantalla.
Listo, apuntes de la clase de ayer, ahí lo deben de estar viendo. Entonces, veamos este pedacito. Decía, en el método del valor razonable, en la medición posterior de las propiedades de inversión, hay deterioro, sí. Hay deterioro, sí. El valor en libros es mayor al valor razonable. Listo. En nuestro caso, el valor en libros, al parecer, es mayor al valor razonable. Listo. Miremoslo aquí. Valor en libros es mayor, ¿sí ven?, al valor razonable. Entonces, en este caso, sí va a haber deterioro. ¿Sí? O al valor razonable. Al valor razonable. Listo, entonces aquí vamos a colocar valor del deterioro. ¿Cuál? Entonces, vamos a hacer la restica. Listo, entonces recordemos que el valor del deterioro se calcula cuando el valor en libros, es decir, este de acá arribita, ¿sí?, cada vez que este valor sea mayor al valor razonable. ¿Listo? Entonces, apúntenlo allí. Hay deterioro porque el valor en libros es mayor al valor razonable. Listo, muy bien. Listo, sí se nos quedó, sí se nos aclaró un poco la duda con respecto al valor del deterioro. ¿O no? Sí, profe. Listo. Claudia me dice que sí. Jimena y Ángela Vanessa. Claro el concepto del deterioro. Sí, profe. Listo, muy bien. Continuemos entonces. Como si hay deterioro, entonces esto tenemos que reflejarlo en la contabilidad. Listo, entonces, ¿cómo lo van a reflejar en la contabilidad? Listo, aquí ya les hice el cuadro. Miren, cuentas, débitos y créditos. Entonces, escuchamos a Ángela Vanessa. Ángela Vanessa está aquí en espera, o sea que no nos está escuchando. Entonces, Jimena, cuéntenos a ver cómo quedaría ese registro ahí en la contabilidad. ¿Qué se le Profe, ocurre? estoy mirando cómo sería. Estoy Sí, mirando los apuntes de la clase de ayer, a ver. listo. Mire los apuntes a ver qué encuentra allí. Profe, pues aquí yo vi que usted explicó que había una cuenta que era propiedad de inversión, edificaciones, Sí, deterioro acumulado, valor razonable, al sí. débito. Y al crédito sería un ingreso por reversión de pérdidas por deterioro. ¿Eso está bien o ese no es? No, ese no es. Ese fue cuando ya en el segundo año reversamos un deterioro, ¿no? Entonces, ese todavía no es. Antecitos, más arribita. Depreciación Profe, acumulada de sería gasto de inversión. deterioro, gasto de deterioro, ¿o no? Exactamente, es la de gastos de deterioro. Acumulado, Entonces, sí. eso. Entonces, vamos a poner esta. Entonces, primera cuenta, entonces gastos por deterioro acumulado.
¿Y qué subcuentas le pongo? Edificaciones, valor razonable. Edificaciones, porque es de una edificación. Edificaciones. Y el método que se está utilizando. Entonces, medidos al valor razonable. ¿Listo? Entonces, acá le vamos a dar a ajustar texto. Y ampliamos la casillita. Listo. Y pues como es una cuenta de gasto, entonces los gastos se registran de género débito. Entonces 16.497.400. ¿Y cuál sería la contrapartida? Propiedades de inversión, Sí, propiedad. edificaciones, deterioro acumulado, valor razonable. Esa es. Entonces vamos a ponerla. De inversión. Edificaciones. Deterioro acumulado. Y esto fue medido al valor razonable. Listo. Y como es un deterioro, recordemos que el deterioro disminuye valor de los activos. Entonces, al disminuir un activo, pues lo registramos de género crédito. Listo. Y en el para registrar, entonces le ponemos para registrar, deterioro acumulado del año 2020 del edificio XXXX. Listo, entonces miren que ya hemos registrado el deterioro para el año 1, es decir, para el año 2020. Listo. Ya entonces estamos aterrizando un poquito más lo que hemos visto. ¿Sí ven? Miren que ya hicimos medición inicial, la registramos, después calculamos el valor en libros, después hicimos depreciación. Cuando hicimos depreciación, entonces registramos la depreciación. Después necesitamos calcular el deterioro. Entonces, para calcular el deterioro, necesitábamos nuevamente saber el valor en libros. Entonces, averiguamos valor en libros. Después que sabíamos el valor en libros, entonces lo comparamos frente al mercado para saber si había deterioro o si no había deterioro. Y como si hubo, entonces hicimos este asiento contable. Listo, entonces hemos desarrollado las operaciones del primer año. Ve, a propósito, no se ha conectado el día de hoy, ni se ha conectado ni Yamilet, ni Claudia Jimena. ¿Ustedes saben algo de ellas dos? Si de pronto han tenido algún inconveniente, o si fue que se retiraron tan rápido del seminario, o si les pasó algo. No, profe, yo la verdad no sé nada. No. Bueno. Listo, importante que les mencionen que se les exige también un, un índice de asistencia. Entonces, si ellas tienen fallas, así presenten el informe, si superan X cantidad de horas en fallas, no aprueban el seminario. Entonces es importante que les mencionen esto a las dos compañeritas que en el día de hoy no están y, y pues que esto les puede afectar para la aprobación del seminario. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces tenemos acá que calculamos ya el deterioro del año 1. Entonces subamos nuevamente al enunciado del ejercicio a ver qué más nos dice. Listo, esto fue lo que hicimos a 31 de diciembre del 2020. Listo. Luego hay otra información para el año 2021, es decir, un año después. Entonces vamos a hacer el reconocimiento de la medición posterior para el año 2021. ¿Listo? ¿Qué información necesitamos? La misma, tenemos un valor residual de 80 millones, la vida útil sigue en 50 años,
el método de depreciación es la línea recta, y el nuevo valor de mercado, es decir, fuimos y averiguamos el bien en el mercado y está en 334 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, acá vamos a colocar información para la medición posterior del año 2021, ¿sí? Que sería nuestro año 2. Listo, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues primero, vamos a calcular la depreciación acumulada. Y para calcular depreciación acumulada, tengo que conocer el valor en libros. Entonces, eh, calcularemos la depreciación acumulada, ¿sí? Y para ello requerimos conocer en libros. Listo, entonces ya conocemos cuál es la mecánica para calcular el valor en libros. Voy a darle aquí copiar y voy a poner acá el cuadrito, pegar. Entonces, ¿cuál fue el costo del bien? Entonces, recordemos que el costo del bien fue de 336.630.000. ¿Qué depreciaciones tenemos? Entonces, tenemos ya una depreciación por acá, una depreciación por aquí. ¿Dónde está la depreciación? Depreciación del año 1, miren acá. 5.132.600 pesos. ¿Tenemos deterioros? Sí, también tenemos deterioros. Entonces, lo acabamos de calcular. 16.497.400 pesos. ¿Listo? Entonces, miren que nuestro activo, en estos momentos en libros, vale 315 millones. ¿Listo? ¿Cómo lo hicimos? Al costo del bien le restamos las depreciaciones y le restamos los deterioros. Y eso nos da un total de 315 millones de pesos. ¿Listo? Ya con este dato, teniendo el valor en libros, entonces podemos calcular la depreciación. Calculamos. ¿Cómo lo hacemos? Con la formulita que conocemos. Entonces, cogemos el valor en libros, estos 315 millones, le restamos el valor residual que era de 80 millones, ¿cierto? Era 80 millones. Valor residual, año 2020, año 2021, mírenlo acá, valor residual de 80 millones. Lo dividimos entre la vida útil. La vida útil es de 50 años. Listo, para este caso, pues nos dio 4.700.000. Listo, como ya tenemos depreciación, entonces hacemos el registro en la contabilidad de la depreciación. Listo, ¿entendido cómo calculamos depreciación? Sí, para este año, tanto Claudia como Jimena y Ángela Vanessa. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer el registro. Entonces por acá ya tenemos un registro de la primera depreciación. Entonces copiémonos las cuenticas y las pegamos acá. Esos son los beneficios de poder copiar y pegar. Listo. Acá le damos ajustar texto y ampliamos las casillitas. Listo, muy bien. Entonces la depreciación dio 4.700.000. Entonces disminuyen nuestras propiedades de inversión en 4.700.000. Listo. Entonces, propiedades de inversión, edificaciones, depreciación acumulada, de género crédito 4.700.000, contra gasto de depreciación acumulada, propiedades de inversión por concepto de edificaciones, de género débito 4.700.000, para registrar depreciación acumulada de propiedad de inversión de edificación tal ubicada en tal parte correspondiente al año 2021. ¿Listo? Entonces, hemos calculado ya la depreciación para el año 2.
Siguiente paso. ¿Quién me recuerda qué paso sigue después de calcular la depreciación y de registrarla contablemente? Calcular el valor en libros. Entonces, vamos a calcular el valor en libros. Entonces, calculamos valor en libros. Calculamos en libros. Listo. Y para ello, pues tenemos el cuadrito que siempre utilizamos. El costo del bien. Entonces, ¿en cuánto fue el costo del bien? Entonces, recordemos que cuando lo compramos valió 336.630.000. Menos las depreciaciones acumuladas que tengamos hasta el momento. Entonces, ¿qué depreciaciones teníamos? Esta de 5.132.600 más la que acabamos de calcular. ¿Y de cuánto nos dio? Pues esta de 4.700.000. Y le restamos todos los deterioros que tengamos hasta ese momento. Y pues hasta ese momento no teníamos sino un solo deterioro, que era este de 16.497.400 pesos. Listo. Nuevo valor en libros. Recordemos que el valor en libros es el costo menos la depreciación menos el deterioro. Eso nos da 310.300.000. Entonces vamos a verificar si hay deterioro. ¿Cómo lo hacemos? Comparamos valor en libros frente al valor razonable. Listo, entonces comparamos valor en libros frente al valor razonable. Entonces, valor en libros, 310.300.000. Y el valor razonable, pues vamos a mirar en cuánto está el valor razonable de acuerdo con los precios de mercado. Entonces, en el enunciado se nos mencionaba lo siguiente. Valor de mercado al 31 de diciembre del 2021, 334 millones. Entonces, valor de mercado, 334 millones. Entonces, aquí va a haber una diferencia. ¿Listo? Entonces, pregunto, ¿será que hay deterioro o será que no hay deterioro? La diferencia es 23.700.000. ¿Habrá o no habrá deterioro en este ejercicio? En este caso no, profe, porque el valor en libros es menor. Exactamente. Entonces, como el valor en libros es menor al valor razonable, entonces hay revalorización, revaluación. Cualquiera de los dos términos se pueden utilizar. ¿Listo? Cuando esto ocurre, ¿qué hay que hacer en la contabilidad? Una reversión. Muy bien. Entonces, tendremos que, como aquí ya lo que hubo fue una revalorización, ¿cierto? Revalorización o revaluación. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cuál era el saldo del deterioro que traíamos. Y los deterioros que traíamos estaban en 16 millones. Entonces, primero reversamos todo el deterioro que tengamos, ¿sí? Hasta donde nos alcance. Y el resto lo registramos como una revalorización. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la operación simple. Entonces, cogemos acá
deterioros, pongámoslo aquí, deterioros acumulados a la fecha. Acumulados a la fecha. ¿Cuántos son los deterioros acumulados a la fecha? Pues estos 16 millones. Reevaluación. Entonces, la reevaluación pues fue igual a esto. 23 millones. Entonces, la diferencia va a ser de 7.202.600 pesos. Listo. Entonces vamos a registrar inicialmente la reversión del deterioro. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es registrar la reversión del deterioro que tenemos. Entonces vamos a copiar el cuadro. Este puede ser. No, cojamos de una vez el que tenemos por allá de los deterioros. Este nos puede servir. Esto, peguemos. Listo, entonces el deterioro que nosotros teníamos registrado, lo teníamos registrado en esta cuenta. Propiedades de inversión, edificaciones, deterioro acumulado, medido al valor razonable. Listo. ¿Qué pasó con el deterioro? Inicialmente lo teníamos registrado de género crédito, ¿cierto? Entonces, como lo estamos reversando o estamos disminuyendo el deterioro, entonces lo convertimos en género débito. ¿Hasta dónde podemos reversar el deterioro? Pues hasta el saldo que teníamos. En este caso, hasta 16.497.400. Entonces lo ponemos igual a este. Listo. Como ya ha transcurrido un año, entonces no podemos reversar la cuenta del gasto, sino que tenemos que registrar una cuenta de ingresos. ¿Listo? Entonces sería ingresos por reversión de pérdidas de deterioro del valor. Reversión de pérdidas o por pérdidas o de reversión de deterioros acumulados de propiedad de edificaciones y medidas al valor razonable. ¿Listo? Entonces, este ingreso lo registraré igual a 16.497.400. Listo, aquí insertemos otra filita. ¿Qué nos queda faltando? Pues ya hicimos la reversión de estos 16. Nos queda faltando una parte para completar los 23.700.000, que son estos 7.202.600 pesos. ¿Listo? Entonces vamos a colocar ese valor en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, registramos la cuenta de propiedades de inversión, ¿sí? Propiedades de inversión, edificaciones, en este caso va a ser no un deterioro, sino una valorización, medido al valor razonable. ¿Qué pasará con mi propiedad de inversión? ¿Incrementa o disminuye? ¿Ustedes qué piensan? Jimena, la Vanessa, Claudia, ¿ustedes qué creen? Disminuye. En este caso, la propiedad de inversión aumenta.
porque miren que lo que hay es revalorización. ¿Listo? Entonces, en este caso, esos 7.202.600 aumentan el valor de la propiedad. ¿Listo? Porque anteriormente hubo deterioro, pero ya en este caso ya se recuperó todo ese deterioro que tenía y aún así incrementó de valor. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan allí. ¿Y qué vamos a colocar? ¿Cuál sería la contrapartida? Pues la contrapartida va a ser un ingreso por revalorización. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo aquí. Ingreso por revalorización de propiedades de inversión. ¿Específicamente de qué? Pues de edificaciones, medidas como por un método que se llama el valor razonable. Listo. Y los ingresos pues incrementan por el crédito. Listo. Y acá le vamos a colocar el para registrar. Entonces, para registrar, en este caso, revalorización de propiedades de inversión. Revalorización de propiedades de inversión del año tal, año 2021, correspondiente a edificación tal, ubicada en tal parte. Listo, y hasta ahí ya nos queda el ejercicio completo. Listo, mire que hicimos medición inicial, medición posterior para el año 1 y medición posterior para el año número 2. Listo. Preguntas, dudas o inquietudes con este asiento que acabamos de hacer, con este que fue un poquito más extenso. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Por ejemplo, si cuando yo voy a realizar el ejercicio, pues así empezando, no tengo, sea deterioro, ¿cierto? Que se llama, Sí. y no lo tengo acumulado, pero resulta que en el siguiente año pasa lo que está pasando ahorita en este momento, yo ahí no tengo nada acumulado, ahí que se hace. Si usted, por ejemplo, en el año anterior no tuvo deterioros y lo que se presentó fue una revalorización, entonces solamente registra esta parte, ¿sí? Y colocaría revalorización 23 millones, 23.700.000. Colocaría revalorización, ¿sí? Propiedad de inversión, revalorización al valor razonable, 23 millones, contra un ingreso por revalorización de los 23 millones. Eso es lo que pasaría. Usted ya no Y si al tendría siguiente cuentas para año reversar. es deterioro, ¿Cómo? si al siguiente año es deterioro, Y si al siguiente año hay deterioro, entonces debe reversar la revalorización. ¿Listo? O sea que supongamos, esta revalorización, supongamos que no tenemos esto, sino que en el primer año se presentó esta situación, ¿cierto? En el primer año se presentó fue una revalorización. Entonces, al año siguiente usted calculó y le dio deterioro. Deterioro. Y supongamos que el deterioro, pongámosle que fue de 10 millones. Supongamos. Pongámoslo aquí. Deterioro. Por aquí tenía una revalorización acumulada. Esa revalorización era de estos 7.202.600. Entonces acá queda una diferencia. Diferencia. Este menos este nos da 2.797.400. ¿Sí? Entonces, mire, se deterioró más de lo que tenía en la revalorización acumulada. Entonces, inicialmente, usted lo que va a hacer es reversar toda la revalorización y lo que quede faltando la lleva a la cuenta del deterioro. ¿Listo? Entonces, esto le viene quedando de la siguiente manera.
le quedaría de esta manera. Primero lo ampliamos. Eso. Entonces, propiedades de inversión, revalorización, ya no va a estar acá el valor. 7.202.600. Y aquí ya no va a haber un ingreso por revalorización. Va a haber un gasto. Gasto por reversión de revalorizaciones de propiedades, planta y equipo de edificaciones medidas al valor razonable. Esto le quedaría la reversión de esta revalorización, le quedaría de esta manera. Y como nos quedó faltando un valor adicional para completar el deterioro que era de 10 millones, entonces esa otra parte usted la va a colocar acá debajito. Esos otros 2.797.000. Entonces lo haríamos de la siguiente manera. Entonces, propiedades de inversión, edificaciones, aquí no sería revalorización, sino deterioro acumulado, listo, por un valor de ¿cuánto? Pues por un valor de 2.797.400. 1.797.400. Y la contrapartida va a ser un gasto por deterioro de propiedades de inversión por concepto de edificaciones medidas al valor razonable. Y acá nos quedaría el para registrar. Registrar deterioro del año tal de las edificaciones del año 2023 correspondiente al edificio número tal, ubicado en tal parte. Así le quedaría si va a ser una reversión de una revalorización. ¿Listo? ¿Sí queda más claro o no? Sí, profe. Listo, esa es la mecánica. Siempre que tengamos deterioros y al año siguiente haya una revalorización, entonces reversamos el deterioro hasta donde nos alcance. Y la diferencia la llevamos directamente a la revalorización. Si un primer año tuvo revalorización y el año siguiente tuvo deterioro, entonces, ¿qué debo hacer? Primero, reverso la revalorización hasta el saldo que tenga. Y lo que queda faltando lo llevo al deterioro. ¿Listo? Entonces siempre hay que estar jugando con esas revalorizaciones y con esos deterioros. Por eso tenemos que llevar un muy buen control a nivel contable de la información. Por eso la importancia del manejo de las subcuentas y las auxiliares de manera correcta para que nos quede la información más fácil de organizar. ¿Listo? Adicional a esto, es importante que sigan también llevando el controlcito, ¿sí? Que nosotros realizamos a través de estos cuadros. Cuánto hay en valor en libros, cuánto hay en depreciaciones, cuáles son los deterioros acumulados y así sucesivamente, para que no se vayan a perder al momento de que, ay, ¿cuánto era que yo tenía en un deterioro? Ay, ¿cuánto era que yo llevaba de revalorizaciones? Si ustedes hacen un correcto manejo de las subcuentas y de las auxiliares, no van a tener problema. Pero si ustedes colocan nombres muy genéricos, ¿sí? Que no les permita hacer una diferenciación correcta, entonces ahí sí se pueden enredar para calcular la información, sí, para tomar todos los datos. Preguntas, dudas, inquietudes con este modelo del valor razonable. Bueno, Claudia, ¿le queda claro lo que hicimos? Sí, profe. ¿Tiene dudas de pronto con el procedimiento, con el manejo de las cuentas? No, profe, pues es como de mucho cuidado, pero no, pues uno se va como guiando ahí con el ejemplo que usted nos dio ayer, pero hasta el momento Listo. dudas no. Listo. Ángela Vanessa, ¿cómo vamos?
Bien, profe, es que lo que tenía la duda era eso, si pasaba el ejemplo al contrario, pero ya me lo aclaró. Listo, entonces, ¿tiene alguna otra duda adicional, algo que necesitemos aclarar o algo? No, profe. Listo. ¿Y Jimena? Cuénteme, Jimena, ¿cómo vamos con el tema? Bien, profe. Sí, como dice mi compañera, es de poner mucho cuidado y hacer así organizado como usted dice, Eso, para sí. no tener errores. Eso, muy bien, estar siempre muy concentrados en lo que estamos haciendo y llevar el debido orden, así como lo estamos haciendo acá, para que no se nos vaya a embolatar la información y no nos vayamos a enredar con nada. Listo, entonces hemos visto modelo del valor razonable, ¿sí? Aplicado pues a las propiedades de inversión y para la medición posterior. Ahora nos queda faltando el modelo del costo. ¿Listo? Entonces, ese modelo del costo lo vamos a desarrollar ahorita después del descanso. ¿Listo? Entonces, salimos a descanso, 20 minuticos, nos vemos muy puntuales a las 8:20. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, nos vemos ahorita para que veamos modelo del costo. Listo, profe, gracias. Listo.